Los vicios del lenguaje o el dilema de quién tiene la razón al hablar. Para comenzar a hablar de los vicios del lenguaje, debemos partir de dos conceptos muy particulares y concretos. Por un lado, debemos entender qué es un vicio y por el otro, qué es el lenguaje propiamente dicho. Un vicio es un hábito de hacer mal o de utilizar inapropiadamente las herramientas de uso, tanto de objetos como de situaciones, sea por aprendizaje o por costumbres adquiridas de generación en generación. Por otro lado, el lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. De la unión de ambos conceptos encontramos que converge en que uno son las herramientas comunicativas y el otro es la manera de utilizar dichas herramientas, tanto de manera verbal como escrita. Por ello, los vicios del lenguaje debemos tener siempre presente en la intención comunicativa a la hora de transmitir un mensaje. Pero muchas veces este mensaje no es interpretado correctamente por el emisor por culpa de los vicios del lenguaje. Para evitarlos debemos conocer en qué consiste y cuáles son, para que podamos evitarlos y así mejorar nuestra expresión oral y lograr una buena comunicación. Los vicios del lenguaje son aquellas formas de construcción o empleo de vocabularios inadecuados que pueden dificultar la interpretación correcta de un mensaje. Involucra tanto la dicción como el vocabulario, pues comprende todos los factores que alteran el flujo normal de la comunicación. Es así como a continuación veremos brevemente los principales vicios que podemos identificar en español. Decaísmo es una incorrección frecuente en la utilización de los verbos transitivos de dicción o de pensamiento. Pensar, imaginar, suponer, creer, opinar, aconsejar. Por ejemplo, pienso de que estás equivocado. Pienso que está equivocado. El queísmo es el uso incorrecto de que sin la preposición de. Por ejemplo, llegó la hora que me lo digas. Llegó la hora de que me lo digas. Cosismo es un vicio de construcción que consiste en abusar del uso de la palabra cosa, por pobreza de vocabulario. Por ejemplo, el altruismo es cosa rara. Anfibología es el doble sentido de la palabra. Esta oscuridad en la expresión puede ser más de una interpretación. Por ejemplo, la perra de mi mamá. La señora puede ser que tenga una perra o que traten de manera despectiva. Vendo una cuna de niños de madera. Apócope. Se trata del uso de palabras a las que se suprime el sonido final. Tenemos bueno, buen, malo, mal, grande, gran, alguno, algún, ninguno, ningún, primero, primer, tercero, tercer. Un ejemplo, el primer y segundo tiempo del partido fueron apasionantes. En este caso, primer es un apócope de primero. Se suprime la O, pero en el caso de segundo no diríamos segundo. Arcaísmo. Son las frases o expresiones que cayeron en desuso. Por ejemplo, vuestra excelencia. Ejemplo, aiga o vos son una forma antigua que se ha conservado. El vos se acepta en Argentina y en algunas regiones en Venezuela, pero el aiga no. Barbarismo. Consiste en pronunciar mal las palabras o en emplear palabras impropias. Es también el abuso con vocablos extranjeros. Por ejemplo, está ok, en vez de decir está bien. La cacofonía.
La cacofonía es el encuentro o repetición de las mismas sílabas o letras. La construcción de las frases resulta desagradable al oído. Ejemplo: tres tristes tigres, un no sé qué que no comprendo. Mientras tras bambalina había ruido. Avísame para parar en el paradero. Extranjerismo. Uso innecesario de una voz, una frase o un giro de un idioma extranjero. Por ejemplo, el libro fue un bestseller, éxito de venta. Los extranjerismos son préstamos que toma el idioma español de otro idioma. Sin embargo, muchas veces esos extranjerismos son innecesarios porque existen palabras equivalentes en español que están en uso. Idiotismo. Es un modo de hablar contrario a las reglas gramaticales. Por ejemplo, la alcanzabilidad del programa deja mucho que desear. El alcance. Impropiedad. Es la falta de propiedad en el uso de las palabras, al emplearlas con un significado distinto del que tienen. Por ejemplo, es un empresario arrogante. Es un ejecutivo audaz. Prohíbe el paso a toda persona ajena. Neologismo. Es un proceso regular de la lengua. Sin embargo, ocurren alteraciones cuando el hablante deforma la lengua inventando o construyendo alguna palabra fuera de las convenciones y con poca posibilidad de integrarse adecuadamente al sistema. Por ejemplo, la aerocriptografía, representación de las figuras de vuelo acrobático, me apasiona. Pleonasmo. Es el empleo de palabras innecesarias. Es la repetición sin sentido de un mismo concepto con palabras sinónimas o con frases análogas. Por ejemplo, el niño subió para arriba. Pintamos casas a domicilio. Solecismo. Es el error cometido contra la exactitud o pureza de un idioma. Por ejemplo, después que andé caminando por la calle, la encontré en la casa. Después de que anduve caminando por la calle, la encontré en la casa. Se trata de falta de sintaxis o un error cometido contra las normas del idioma. Ultracorrección o hipercorrección. Es la deformación de una palabra pensando que así es correcta, por semejanza con otra parecida. Por ejemplo, madrecita, me metí en un lido solo por bañarme en el río. Madrecita, me metí en un lío solo por bañarme en el río. Vulgarismo. Son palabras o frases usadas por el vulgo, el pueblo. Ejemplo, ¿a dónde va? Me dijiste que vendrías. ¿Y por qué, pues? Metátesis. Vicio que consiste en cambiar el lugar del sonido de un vocablo. Por ejemplo, a Naide le duele el estómago. Eufemismo. Este vicio del lenguaje consiste en disfrazar con suavidad o adorno lo que puede decirse con un lenguaje directo. Lo mismo pero más bonito. Un ejemplo: las mujeres de la vida fácil sufren de discriminaciones varias. Muletilla. Hábito de repetir sistemática e inconscientemente una palabra, frase u oración. Por ejemplo, cuando salí al patio, o sea, a la piscina, él estaba ahí, o sea, yo lo encontré, o sea, nos encontramos. Tú sabes, ahí. Si observamos detalladamente cada uno de estos vicios, nos damos cuenta que el lenguaje es un instrumento que utilizamos para comunicarnos y podemos usarlo de mejor o peor manera.
Y en ese espacio entre mejor o peor existen muchas variantes, dependiendo de la cantidad de palabras, la estructura de la frase, la pronunciación, la gramática, en fin. Muchas veces, esos cambios en el español están estrechamente relacionados al lugar donde se producen, sobre todo porque el idioma abarca una geografía inmensa. Hay que tratar de ayudarnos, educarnos y de negociar para ponernos de acuerdo, y no deberíamos utilizar esa diferencia para descalificar a los demás, sino entenderlos como parte de la evolución del lenguaje o simplemente el uso inconsciente de la ley del menor esfuerzo.